Está Javier Milei con nosotros este mediodía. Hola, Javier. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fantástico. ¿Fantástico? Sí. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegamos porque este gobierno nunca hizo lo que tenía que hacer, que era poner las cuentas fiscales en orden. Erró el diagnóstico desde el primer momento. Cuando se le señaló la evidencia empírica acerca del shock o gradualismo, la desconoció. Es decir, toda la evidencia empírica de Argentina muestra que desde el 52 en adelante todos los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Es decir, subió la actividad, subió el empleo, mejoraron los salarios reales en un contexto donde caía la tasa de inflación. Y todos los Volvamos programas... a explicar, Javier, qué significa unas medidas de shock. ¿Qué debiera haber hecho el gobierno en esos primeros 100 días que habitualmente tiene de cheque en blanco, si se quiere, un gobierno? Mira, nosotros, por ejemplo, algunas de las medidas que proponíamos era, por ejemplo, eliminar de cuajo los subsidios económicos. Fíjate que el gobierno lo hizo gradual y mal, porque dijo, bueno, vos tenías un desvío en tarifa de 15 veces. O sea, nunca en la historia argentina había pasado algo así. ¿Qué hizo? Lo fue corrigiendo de a tercios por año. Ese era el plan de Aranguren. Eso implicaba que en el primer año las tarifas subían 400% y solamente arreglabas un tercio del problema. Nosotros con Giacomini, en un libro que se llama Política Económica contra Reloj, lo que propusimos fue redefinir los contratos. O sea, aumentar el plazo de la concesión, modificar la política de dividendos, modificar la política de inversiones, modificar el nivel de endeudamiento, dar garantías sobre el nuevo endeudamiento para nuevas inversiones y recomponer lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato. En ese contexto, vos eliminabas esos 4,5 puntos de déficit fiscal en un año y ¿sabes cuánto subían las tarifas? 100%. Es decir, que vos lo podías hacer de shock y bien. Y este gobierno lo hizo gradual y mal. Ahí tenías 4,5 puntos para corregir. No solo tenías eso para corregir, tenías, por ejemplo, el tema de lo que es la obra pública. Nosotros propusimos eliminar de cuajo la obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Claro. Pero la obra pública no genera puestos de trabajo, suelen decir. Bueno, eso es una falacia. En realidad, lo primero es, ¿con qué vos financiás la obra pública? ¿Con qué lo financiás? Claro. Con plata del Estado. Ok, bueno, pero la plata del Estado la hace de alguna manera. ¿Impuestos? Exactamente, o sea, hay 3 tipos de impuestos, si vos querés. Sí. Impuestos futuros, que la deuda, Sí. que es una crueldad, porque vos le estás haciendo pagar la fiesta a generaciones que vienen. ni siquiera votan. Por otro lado, digamos, vos tenés los impuestos actuales o el impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir un impuesto? Es decir, algo que por la fuerza, es decir, el Estado utilizando su aparato represivo y monopolio de la violencia, te quita por la fuerza para aplicarlo ahí. La consecuencia es que vos, esa plata que ya te sacó el Estado y la vas a gastar en otro lugar, ahora no la vas a gastar. Claro. Con lo cual estás destruyendo puestos de trabajo en otro lugar donde sí era más valorado por los individuos. Entonces tenés, primero, una pérdida de bienestar porque te están robando. Es decir, vos le estás quitando el fruto del trabajo a una persona para gastarlo vos desde la poltrona como se te da la gana. Primer punto. Segundo punto, vos lo ibas a aplicar a otro lugar, con lo cual eso también tiene otra pérdida de bienestar. Y no solo eso, además, el sector público se caracteriza por tener una muy baja productividad, con lo cual en todo el contexto estás teniendo una pérdida de bienestar atroz. Por donde lo mires. Exactamente, con lo cual, digamos, cada vez que aparece una intervención del Estado le produce daño, produce pérdida de bienestar. Es decir, pero bueno, hay gente que está a favor de robarle el fruto del trabajo a otra gente, hay gente que está a favor, sí, de tratar desigualmente frente a la ley. O sea, bueno, digamos, es un problema moral. Es decir, para mí hay un problema moral con la presencia del Estado. Entonces, digo, ahí también... A ver, quiero tratar de entender. Aquella idea del estado de bienestar me parece que quedó como difícil de llevar adelante por todo lo que ha cambiado el mundo. Pero ¿qué harías entonces con el Estado? ¿Cómo financiás al Estado? No, yo minimizaría el tamaño del Estado. Yo lo minimizaría.
Y no descartaría de una solución de largo plazo que el Estado sea cero. ¿Existe eso? Sí, hay experimentos, por ejemplo, en Gurgaon, en la India. Construyeron una ciudad anarcocapitalista. Cuando empezaron a ver lo bien que funcionaba, lo expropiaron, obvio. ¿Qué te parece? Es decir, entonces... Anarcocapitalista. Sí, exacto. ¿Esa es tu ideología económica? Sí, esa es mi filosofía. No ideología, es lo... Bueno, está bien, ponelo como vos quieras. O sea, igual digo, de corto plazo soy minarquista. O sea, soy anarcocapitalista dinámico. Estáticamente soy minarquista. O sea, el Estado solo para seguridad y justicia. ¿Sí? O sea que hay una parte del Estado que sí. De corto plazo. De corto plazo. Para seguridad y justicia. Que conforme siga evolucionando la tecnología, digamos, vos podés reducirlo. En tu filosofía, el ciudadano no paga más impuestos. Los impuestos deberían ser lo mínimo posible, obvio. Es decir, pero vos fíjate, cuando vos tomás los índices de libertad económica, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Si vos tomás el decil más bajo de la distribución... Explica qué es decil. El segmento más pobre, si vos partís la población en 10 partes, sí, el más pobre del país libre, no solo que es 11 veces más rico que el más rico del país libre. Que el del país reprimido, sí, sino que además tiene un ingreso que es más que el doble del ciudadano promedio del país reprimido. Y pensá que por la forma que tiene la distribución del ingreso, el 80% de la población vive con menos del ingreso medio. O sea, y como si todo esto fuera poco, aquellos países que son más libres tienen 25 veces menos de pobres convencionales y 50 veces menos de pobres extremos. Entonces digo, ¿a dónde está el negocio? ¿De quién es el negocio de no ir por el modelo de la libertad? ¿De quién es? De los chorros de los políticos. A ver, cuando acá te dicen no se puede tocar el gasto público porque vos querés tocar a la gente, cuando vos haces esa afirmación, sos cómplice de los políticos chorros. Y te voy a explicar por qué. Esto hay que decirlo abiertamente, para así cuando aparecen los defensores de que no se puede tocar el Estado, sepa que te está hablando un chorro, o que es cómplice de los chorros. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hizo un estudio sobre la ineficiencia técnica del Estado. ¿Sabes cuál es la peor región del mundo? América Latina. Tiene 4,4% de ineficiencia técnica del gasto público en términos del PBI. O sea, gasta mal América Latina. 4,4%. Gasta mal su presupuesto para funcionar. En promedio. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? ¿De ese 4%? No, ¿cuánto tiene Argentina? ¿Qué número tiene Argentina? Es parte de ese promedio Argentina después. 7,2. O sea, es de los países que eleva el promedio. Claro, es el peor de todos. Pero no solo eso. O sea, traducilo porque, para que se entienda. Argentina gasta muy mal. 7,2 del PBI gasta mal. Gasta muy mal sus recursos públicos. Exacto. Y de los países que gastan mal, que están concentrados en esta parte del mundo, Argentina es el que empuja para arriba. Es el peor de todos. Pero no todo queda ahí. Hay algo que es peor, Facundo. El BID, te imaginarás que no tiene las preferencias de Milei. O sea, es bastante más laxo con el sector público. Pero inventó un concepto que se llama filtraciones. ¿A qué te suenan filtraciones? Filtraciones. A choreo. Sí. Bueno, ¿sabes cuánto tiene Argentina de filtraciones? 5 puntos del PBI. O sea, Argentina tiene más choreo que lo que tiene de ineficiencia técnica en promedio la región. Es decir, entonces cuando te aparece un político que te dice no se puede tocar el gasto, en realidad está usando a los vulnerables para esconder sus privilegios de casta. Te quiero llevar a otro lado. ¿Por qué somos un país bimonetario? ¿Por qué somos un país donde el dólar a lo largo de la historia hemos nacido, nos hemos criado, hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, siempre hablar pestes del peso? Lo bien que hacen. Y hablar bien del dólar. Lo bien que hacen. ¿Y qué hacemos con el peso? Yo soy partidario de eliminar el Banco Central. A ver, vamos a poner... ¿Eliminar el Banco Central? Sí, claro, obvio. A ver, Argentina... A ver, te hago la pregunta a vos. ¿En qué año pondrías la fecha de nacimiento de Argentina? No me tomes examen que estoy cansado, Javier. Pero ¿me comprás 1860? Sí, bueno, un poquito más atrás, pero... No, digo, nacimiento de Argentina, ¿sí?
Digo, la Constitución del 53 modificada dale, en el 60. 1860. 1860. Corregido lo que pasó en el 53, está bien. Ok. El Banco Central es de 1935. Sí, En primer lugar, quiere decir que vivimos un montón de años sin Banco Central. sí. Bueno, en otro contexto de... Wait a minute, vamos por parte. Argentina en 1860 era un país de bárbaros. En 1895 tenía el PBI per cápita más alto del planeta Tierra. Argentina era el país más rico del mundo, lo logró en 35 años. Cuando vos tomás las tasas de crecimiento que mostraba en esa época Argentina, viste que todos se deslumbran con las tasas chinas del 10%, sería como un equivalente hoy, Argentina crecía al 12 per cápita, para que te des una idea del milagro económico que fue Argentina, la Argentina liberal, la que no hay que ir a buscar a otro lado como ejemplo, sino nosotros mismos. Todo el periodo ese hasta 1935, que cuando se crea el Banco Central, Sí. según donde hagas los cortes, la inflación puede dar 2, 2,5 o 3. ¿Por qué? Porque entraba mucho oro del mundo en Argentina. Argentina tenía caja de conversión. Después tuvimos Banco Central Mixto. Se creó en 1935 y esto es muy interesante porque cuando vos mirás la creación del Banco Central, lo crearon por 40 años, o sea que lo tendrían que haber cerrado en 1975. Cosa que no se hizo. Habrán extendido el plazo. No, claro, digo, ahora cuando veamos que la estafa que es el Banco Central, digamos, vamos a entender. Entonces, los 10 primeros años del Banco Central Mixto, mitad privado, mitad público, la tasa de inflación saltó al 6% anual. Después, en 1946, Perón lo nacionalizó. De ahí hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, tuvimos una tasa de inflación promedio del 225% anual. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Es decir, lo bien que hace la gente repudiar el peso. No, permitime terminar. Cerrame ahí con esto que le tengo que dar pase a Mauro que viene, pero quiero escuchar el cierre. A ver, entonces, digamos, durante la convertibilidad, 9% de inflación promedio concentrada en el primer año y medio. Después, los 4 años del régimen K, Sí. 10% de inflación promedio. Después 20, después 30. Los 8 de Cristina. 20 y 30. 20 y 30. Y el número de ahora es Llegamos a Macri. final abierto. Lo que hay que comprender es que el Banco Central es un mecanismo de estafa contra el ciudadano. Y en Argentina, aquellos que defienden el Banco Central, aquellos que se llenan la boca hablando de la patria, es un mecanismo de estafa. Y te voy a explicar con un ejemplo de El un ejemplo minuto. y te tengo que agradecer, Javier, porque me sacan, si no. Te explico. Suponete que estamos en una sociedad que comercializa con monedas de oro. Sí. Descubro la forma de convertir el plástico en oro, o sea, lo falsifico. Sí. Es tan bueno que todo el mundo lo toma como si fuera oro. Al aumentar el oro en la economía, el precio del oro baja, es decir, todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Ahora, mirá qué interesante esto. Esa inflación, que es que todos los precios en oro subieron, perjudicó a alguien y favoreció a alguien. ¿A quién perjudicó? A los que tenían oro genuinamente y favoreció al que falsificaba. ¿Quién es el que puede falsificar moneda de manera perfecta? El banco. El Banco Central. ¿Y a quién favorece? A los políticos. Es decir, todos aquellos que te hablan de soberanía, de patria o dólar. Digamos, ¿sabes qué? Dame el dólar. Escúchame. Digamos que son menos chorros que los políticos argentinos. El peso es la moneda del político argentino. Sí. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. Bien, no me quedó claro qué pensaba el Banco Central, pero charlamos... Pero yo, pero yo lo voy a cerrar, obviamente. Es un chiste, es un chiste. Gracias, Javier, Gracias No, por un estar este placer mediodía enorme. acá. Charla interesante, gracias, Brevísima pausa, ya venimos.